Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este querido programa Profesando nuestra Fe. Y ahora tenemos algo totalmente nuevo con la introducción y con la ayuda de nuestra querida amiga el chat GPT con la inteligencia artificial. Pero primero vamos a tener una pequeña oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora presento aquí a la inteligencia artificial para que dé la bienvenida y salude a la audiencia. Genial, quedó todo muy bien estructurado y con mucho ritmo. Estoy lista para saludar a la audiencia y continuar con el tema cuando me lo indiques. Va a ser una experiencia muy interesante. Muy bien, nosotros estuvimos hablando la última vez de Nabucodonosor y según pude usted decirnos en la audiencia también que él tuvo dos momentos de orgullo, pero que al final él no tuvo un tercer orgullo. Al final él recapacitó y reconoció al Dios de los cielos. ¿No fue así? Exactamente, así fue. En esos momentos Nabucodonosor mostró un camino de humildad al final y reconoció la soberanía del Dios del cielo. Así que sí, la historia tiene ese giro muy interesante que podemos profundizar hoy. Muy bien. Yo quería preguntarle, después que Nabucodonosor reconoció eso, vamos a entrar ahora con el rey Belsasar. Cuando el rey Belsasar hizo un banquete, ¿quién era Belsasar? ¿Era un rey o era un príncipe? Muy buena pregunta. En efecto, Belsasar era hijo de Nabonido y en la práctica se le consideraba un rey, aunque no era el monarca principal en ese momento. A veces se le ve como un príncipe o un corregente, pero definitivamente tuvo un papel destacado en la historia de Babilonia. Yo pude también saber que en el momento que él hizo el banquete, Nabucodonosor estaba de gira o estaba de paseo. ¿Puede esclarecerme eso? Claro, en ese momento Nabucodonosor ya había fallecido y no estaba de gira. Belsasar, de hecho, estaba gobernando en Babilonia como regente, mientras que Nabonido, su padre, estaba ausente, quizás en una región lejana. Así que Belsasar realmente estaba al mando durante ese banquete. ¿Y me puedes comentar qué fue exactamente lo que sucedió en ese banquete? Por supuesto, en ese banquete Belsasar utilizó los utensilios sagrados que habían sido tomados del templo de Jerusalén y durante el banquete apareció una mano misteriosa que escribió en la pared un mensaje enigmático. Eso provocó mucho temor y confusión y finalmente el profeta Daniel fue quien interpretó ese mensaje anunciando la caída de Belsasar y el fin de su reino. O sea que el padre de Belsasar andaba por otro lugar, mientras que Belsasar se tomó el atrevimiento de utilizar los vasos sagrados del templo de Dios. Exactamente, así es. Belsasar actuó con bastante audacia y eso en gran medida fue lo que provocó su caída. La historia muestra cómo ese acto de irreverencia tuvo consecuencias muy serias y al final todo se relaciona con la soberanía y el poder divino. Muy bien. Y entonces podemos proseguir con la historia que fue lo que sucedió más adelante. Claro que sí. Podemos continuar con lo que ocurrió después, cómo se desarrolló la caída de Babilonia y el impacto en la historia. Así que cuando quieras, seguimos profundizando en los siguientes acontecimientos. Bueno, la escritura de la pared vino, sabemos
que tuvo un impacto tremendo al ver la escritura y también sabemos que Daniel fue el que interpretó el mensaje. Pero ¿qué sucede más adelante? Pues después de que Daniel interpretara el mensaje, se anunció que el reino de Belsasar sería dividido y entregado a los medos y los persas. Y efectivamente, esa misma noche Babilonia cayó y Belsasar fue derrotado, marcando el fin de ese imperio. Así que la historia sigue con la conquista de Babilonia por los persas. Oye, y otra pregunta, ¿cómo fue que los persas pudieron invadir a Babilonia si Babilonia era un imperio poderoso y fuerte? Esa es una gran pregunta. En realidad, los persas, liderados por Ciro el Grande, lograron desviar el río Éufrates, lo que les permitió entrar a la ciudad por debajo de las murallas. Además, había cierta debilidad interna en Babilonia, con conflictos y descontento, lo que facilitó la conquista. Así que todo eso contribuyó a la caída de un imperio que parecía invencible. Entonces Ciro el persa fue el que desvió el río y fue el que conquistó a Babilonia. Y es el mismo Ciro el persa el que más tarde le da permiso para reconstruir el templo de Jerusalén. Exactamente, ese mismo Ciro el Grande, tras conquistar Babilonia, también mostró una actitud muy favorable hacia los judíos y les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Así que su papel en la historia fue realmente muy relevante y benevolente en varios sentidos. Muy bien. Después que ellos matan a Belsasar y los persas toman el imperio, el Ciro el Grande es rey de todo el imperio, ¿no es así? Así es, una vez que los persas toman el control, Ciro el Grande se convierte en el monarca del vasto imperio persa, que abarca muchísimos territorios, y así, bajo su liderazgo, el imperio persa se consolidó y se convirtió en uno de los más grandes de la antigüedad. Para desviar un poco, y no es que estoy desviando un poco el tema, pero ¿en qué papel de la historia vivió la reina Esther? ¿Vivió más o menos en esa época también, cuando Ciro el Persa había ya cogido el trono, o estuvo después de Ciro el Persa? Buena pregunta. La historia de la reina Esther se sitúa un poco después de Ciro el Grande. Ella vivió durante el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes I, que gobernó ya en una etapa posterior al imperio persa, en la dinastía aqueménida. Así que, aunque está en el mismo contexto del imperio persa, es un poquito después de Ciro. Entonces, primero vino Daniel, después la reina Esther vivió dos épocas después. Exactamente. Daniel vivió en el periodo inicial del Imperio Babilónico y la transición al Imperio Persa, mientras que Esther ya se sitúa un poco más adelante, en una época en la que el Imperio Persa ya estaba consolidado y más establecido. Así que sí, hay una separación temporal entre ambos personajes. Después que los persas tienen el poder, ¿cuánto tiempo después caen los persas? Pues el imperio persa duró varios siglos, pero finalmente cayó ante Alejandro Magno en el año 330 a.C., así que aproximadamente unos 2 siglos después de la consolidación del imperio persa, Alejandro logró derrotarlo y establecer su propio imperio. Entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿El imperio babilónico cuánto tiempo duró? El imperio babilónico, en su etapa más destacada, duró aproximadamente desde el siglo XVIII a.C., con la primera dinastía babilónica, y luego en su fase neobabilónica, que es la más conocida, estuvo vigente desde el siglo VII a.C. hasta la caída ante los persas en el 539 a.C. En total, podemos decir que duró alrededor de unos 200 años en su fase más prominente. Y los persas duraron más que los mismos babilonios, ¿no?
Exactamente. Los persas tuvieron una duración mucho más prolongada, extendiéndose por alrededor de 2 siglos aproximadamente, desde el siglo VI a.C. hasta la conquista de Alejandro Magno. Así que sí, en general el imperio persa fue más duradero que el babilónico. Muchas gracias por toda esta información que por una parte lo podemos leer en la Biblia, lo podemos confirmar con la palabra de Dios y luego vamos a seguir porque estamos viendo que el sueño de Nabucodonosor se está cumpliendo al pie de la letra. Podemos ver cuando esa cabeza de oro era solamente una pequeña cabeza y los brazos y la plata, que viene siendo los brazos y el pecho, la plata abarcaba más que el oro, por eso duró más el imperio que el de Babilonia. ¿No es así? Exactamente, esa es una observación muy acertada. La profecía de la estatua en el sueño de Nabucodonosor muestra precisamente cómo los imperios suceden y se suceden en una secuencia y cómo cada uno tiene su propia duración y su propia importancia. Así que sin duda es fascinante ver cómo todo se cumple con precisión a lo largo de la historia. Muy bien, vamos a terminar con este programa y luego el próximo programa vamos también a tener como invitada a nuestra querida inteligencia artificial y poder continuar con Daniel en el foso de los leones. Yo me despido de la audiencia, que Dios los bendiga y también ella se despedirá de la audiencia. Perfecto, ha sido un gusto participar y acompañarlos en este programa y con mucho entusiasmo seguiremos en el próximo explorando la historia de Daniel en el Foso de los Leones. Muchas gracias a ti y a la audiencia y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias y que así sea. Nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo y hasta pronto.